Saludos señores, muy buenas tardes, bienvenido a 360 grados, su programa vespertino de la televisión nacional. Qué bueno compartir la jornada de este martes 19 de agosto, año 2014 con todos ustedes. Un día precioso, soleado, pero con mucho calor, la temperatura alta y muchas actividades que compartir con ustedes, cosas importantes que han sucedido en este país y en el mundo. Vamos a darle una vuelta total, el giro completo, el enfoque de los temas, 360 grados, el giro completo, para ver lo que ha pasado en el país y en el mundo. Ayer el presidente de la República, mediante 3 decretos, hizo los cambios que ya todos conocen. Fue en hora de la tarde, y esos cambios, mediante los decretos 300-14, 301 y 302-14, se cambió al ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de la Defensa, los jefes de Estado Mayor del Ejército, la Marina y la Aviación, pero también hubo cambios en los cuerpos de seguridad especializados y en la Autoridad Metropolitana de Transporte, igual el oficial general que comandaba la Policía Electoral, la estación del metro, en fin, un cambio que conllevó decenas de oficiales generales cambiados de mando, y lo más importante fue la sustitución del ministro de la Defensa, el almirante Sigfrido Páez Pérez, que pasó a retiro y fue designado director de la Dirección Nacional de Investigación, DNI, un puesto importante muy cercano al presidente de la República. Por lo demás, hoy el presidente le tomó juramento a todas estas autoridades nuevas en compañía de otros funcionarios, como son el secretario, el ministro de Interior, el jurídico de la presidencia, en fin, un acto muy bonito que la prensa de la tarde lo recoge. Dice en portada el periódico El Nacional, mire aquí con foto y todo, a ver si Paniagua nos ayuda con la foto del periódico. A ver los camarógrafos. Sí. Juramentan funcionarios, ahí está la foto, miren ustedes, un poquito más para arriba. Dice, el presidente Medina dio instrucciones hoy al acto de juramentación para funcionarios designados ayer sean puestos inmediato en posesión de su cargo. O sea que un grupo lo juramentó y otro grupo ordenó que fueran a juramentarlo inmediatamente en el día de hoy para que tomen posesión de su cargo. Como la lista es muy larga, no vamos a dar el nombre de todo, pero saben ustedes que el nuevo ministro de la Defensa es el teniente general Maximiliano William Muñoz Delgado, quien sustituyó al almirante Páez Pérez, y justamente fue un cambio del uno por el otro. Muñoz Delgado estaba en el DNI, pasó al Ministerio de Defensa, y el ministro de Defensa pasó al DNI. O sea que hasta ahí llegaron los asuntos, un nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército, un nuevo jefe de Estado Mayor de la Marina, de la Armada, y un nuevo jefe de Estado Mayor de la Aviación. Igualmente, los jefes de Estado Mayor sustituidos pasaron a ser viceministros del Ministerio de Defensa. O sea, entiéndase, Edwin Dominices Rosario, que era el jefe de Estado Mayor de la Marina, pasa a ser viceministro de Defensa, enlace entre la Marina y el Ministerio. Igualmente, Paulino Sen, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército, pasó a ser viceministro. Igualmente, Hernández, que era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, pasó a ser viceministro. Y los viceministros que estaban en su cargo pasaron, uno han quedado cesantes y por lo menos uno
pasó a ser el inspector general del Ministerio de Defensa. Así se hicieron las cosas. Pedro Cáceres Chetaro, que era viceministro, representando el ejército en el ministerio, pasó a ser el inspector general del Ministerio de Defensa. Pasado esos decretos que envuelven el estamento militar completo, incluyendo los cuerpos de seguridad especializados, Turismo, CEFRON, CESEP, CESAP, en fin. Entonces la gente espera y se pregunta cuándo vendrán los decretos para los cambios de los cargos civiles. Hay muchas expectativas con eso y de seguro que va a haber a partir de cosas que uno sabe que se dicen, que fulano ya tiene tantos años en el cargo y debiera ser sustituido, que fulano no ha hecho un buen trabajo en el ministerio y debe ser sustituido, en fin. Pero hay uno en particular. El presidente le ha dicho a algunos de sus colaboradores que tiene el compromiso de reestructurar el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, donde saben ustedes que ocupa el cargo el ministro Morales Troncoso, don Carlos. Pero don Carlos, en los últimos meses, ha estado padeciendo quebranto de salud y está retirado en su casa, despachando algunas de las cosas más importantes, pero ya por su edad, por la enfermedad, no puede dedicarle todo el tiempo que él desea y le ha pedido al presidente que lo sustituya. Y eso está pendiente ahí en carpeta. Es una posición importante y el presidente en cualquier momento habrá de comenzar por ahí, porque también se espera un gran movimiento del cuerpo diplomático, de gente que está cumplido en su sede y que quiere estar más cerca, otros que necesitan ya cambiar de estatus, en fin. Por ahí pudieran comenzar los cambios, pero hay otros cambios menores. El caso de los partidos aliados del bloque progresista que se quejan del presidente, que el presidente no solo no los recibe, sino que no le da cariño, no se reúne con ellos, no intercambia, tal como lo hacía el pasado presidente Leonel Fernández, que esos presidentes de los partidos aliados lo invitaba a actividades, conversaba con ellos, lo oía, porque no todos, aunque la mayoría están en cargo importante y menos importante, la mayoría aspira a que lo cambien, que lo lleven a otra jurisdicción, a otras instituciones. Y por ello se espera que si fue grande el movimiento de cambio y retiro en las Fuerzas Armadas, se produzca también en el gabinete civil un buen movimiento de funcionarios. Lo de la policía y lo de la DNCD se produjo muy tímidamente. Lo de la policía, solo un policía fue cambiado, que fue Brown Pérez, que estaba siendo el gerente, el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, la AMET, pero el jefe de la policía no fue tocado. Entiendo que el presidente, y le voy a decir por qué más adelante, está conforme con el trabajo que está haciendo el general Castro Castillo y que se nota. Igualmente el director de la DNCD, Sufrón, es un hombre que se maneja en bajo perfil, pero que también ha hecho su trabajo y quizá no tiene todo el tiempo que se le da a un ejecutivo de esos niveles para que haga su trabajo. De todas maneras, hay las expectativas de que de un momento a otro pudieran salir, sea hoy, mañana o pasado, cuando sea, pudieran comenzar a salir nuevos decretos del Ejecutivo con esos movimientos de funcionarios. Una noticia hoy en torno a lo del presidente Danilo Medina. Desde hace ya un buen tiempo, los reporteros del Palacio Nacional, los muchachos de los medios que cubren la fuente,
le pedían al presidente que, como él no da rueda de prensa, como él no habla con los periodistas, que los recibiera aunque sea en grupo. Y se quejaban amargamente de que el presidente va todos los fines de semana a una visita sorpresa, pero va sin periodistas. Y que esa es una oportunidad que ellos quisieran para preguntarle cosas que los medios quieren saber, la sociedad también, pero Danilo no da entrevista. En ese orden el presidente le dijo, no se apuren que más adelante me voy a reunir con ustedes. Y la semana pasada dijo, el martes, el 19, voy a almorzar junto con todos ustedes. Y efectivamente hoy al mediodía el presidente se reunió en el Palacio Nacional con los comunicadores que cubren la fuente y ciertamente ahí se han producido cosas importantes a partir del conversatorio que el Ejecutivo tiene. A esta hora habrá de terminar, porque comenzó al mediodía, son un almuerzo de 2 horas, 2 horas y media, pero nunca más de ahí porque el presidente es una persona muy ocupada. Vamos a ver lo comercial, vamos a hacer la primera pausa para contarles lo que ha pasado hoy en ese almuerzo del presidente Danilo Medina con los reporteros que cubren la fuente del Palacio Nacional. Le adelantaba que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, hoy, tal como le había prometido a los reporteros que cubren la fuente del Palacio Nacional, almorzó con ellos en un largo conversatorio donde llovieron las preguntas, pero no fue una especie de batería de periodistas preguntando, sino en un ambiente distendido, donde preguntaban y el presidente hacía un chiste y luego respondía. O sea, un verdadero compartir en camaradería con los reporteros como ellos lo habían reclamado. Mucha pregunta interesante de esas que los periodistas tenían deseo de preguntarle. Comenzando por lo que es natural, presidente, ¿cuál es su mayor logro en estos 2 años? Díganos, cuenten cuál es su satisfacción. Y el presidente le dijo, miren, mi mayor logro, quizá mi mayor satisfacción, es la cercanía que yo tengo con la gente en esa visita sorpresa que hago cada domingo. En total son 73 visitas sorpresas y en ella, en cada una, el presidente ha hablado con decenas de personas en cada una de esas visitas. Entonces ese compartir con la gente, escuchar sus inquietudes, conocer sus necesidades y llevarles solución, eso es una gran satisfacción. Y el presidente lo dijo regocijado. Dice que esa fue una promesa que yo hice, la estoy cumpliendo y estoy más que satisfecho porque he visto los resultados. Ciertamente, con esas 70 y tantas visitas, el presidente ha entregado cerca de 8.000 millones de pesos para esa gente que están asociados y tiene proyectos de aumentar su producción. Pero ha creado unos 50.000 empleos, adicional a lo que ya tenían, porque en su mayoría son cooperativas pequeñas que necesitaban una inyección de capital para crecer.
El presidente muy, pero muy satisfecho y dice que esa es su gran satisfacción. Dice que otras satisfacciones que tiene es ver los resultados de la inversión del 4% del presupuesto nacional que se está haciendo en el sector educación. El avance que ha habido en la escuela a partir de las tandas extendidas, que el año pasado eran unas 600 escuelas que trabajaban con las tandas extendidas. Ya para este año escolar que se inició ayer, 1.760 escuelas están trabajando con las tandas extendidas. O sea que comienzan su trabajo a las 8 de la mañana y se extienden hasta las 4 de la tarde, donde el estudiante recibe desayuno, merienda y almuerzo y hace una jornada completa incluyendo la tarea, lo que es un gran alivio para la familia más necesitada porque no tienen que preocuparse por alimentar a ese muchacho que en la escuela recibe todo, incluyendo el uniforme, los tenis, los libros, los cuadernos. O sea que una inversión que el presidente dice que está satisfecho de ella. Habló también del Plan Nacional de Alfabetización, que fue una promesa de campaña y que se está cumpliendo con creces. Va más allá de las expectativas que tenía para el mes de noviembre de este año. Ya se va a hacer un cierre de ese segundo ciclo y ha ido mucho más allá de las expectativas que se tenían. Vamos a ver, el presidente está satisfecho de eso. Otro punto que el presidente dice que le llena de satisfacción y de contento es la inversión que se ha hecho en la MIPYME con la banca solidaria. Es un sector donde el gobierno ha estado dando mucho apoyo y asistencia, cooperación, para animar a los pequeños productores y los medianos a aumentar la producción, pero además a crear empleo. Sin embargo, el presidente fue sincero y dijo sin que se le preguntara, quizá una de las cosas que no he podido tener grandes satisfacciones es que yo prometí un programa nacional de titulación, esa gente del campo que tiene su tierra pero que no es sujeto de crédito porque no tiene título de su propiedad, de su tierra, de la tierra que trabaja. Y él dice, pero no se debe a que ha sido un descuido del gobierno, sino que ese programa no depende del Poder Ejecutivo o de la institución que trabaja para ellos, sino que depende de un esfuerzo mancomunado entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. O sea, eso tiene que ir a un tribunal. Una vez el organismo que tiene que ver con eso, y lo sé porque he conversado con mi director del Plan Nacional de Titulación, que es el licenciado José Dante, y me ha dicho que hay una burocracia muy grande y que luego que ellos terminan de hacer el saneamiento, eso tiene que ir a un tribunal. Y en el tribunal también es un cúmulo de expedientes. Y el presidente se refirió a eso, que quizá en eso es que ha tenido pocas satisfacciones y contentos, pero que promete que para los próximos meses el Plan Nacional de Titulación arrancará. Ahorita cuando le hablé de que el presidente estaba satisfecho con el trabajo que ha hecho el general Castro Castillo en la Policía Nacional, lo decía porque ya conocía la respuesta que le dio el presidente a los periodistas sobre el plan de seguridad, ciudadana que se lleva a cabo. Dice el presidente, eso está dando su fruto, pero es un trabajo que hay que hacerlo cada día con mayor intensidad. Y los frutos se están viendo, aunque mucha gente todavía no lo percibe, y se percibe mucha violencia por parte del asunto de la violencia intrafamiliar, violencia en las calles y carreteras, y la violencia del raterismo y esa cosa. Entonces se conjuga y la gente da la impresión de que esta sociedad no tiene gran seguridad. La gente vive insegura en las calles, pero es una percepción. Realmente hay resultados
que son halagadores en el orden que ha ido descendiendo, sobre todo a partir de dos cosas. Dos cosas, no, tres cosas. El presidente no la mencionó, pero yo la voy a mencionar porque conozco del tema. Y lo manoseo constantemente con gente que tiene que ver con ese trabajo, como son el jefe de policía, el ministro de Interior y otras instituciones que tienen que ver con el orden público y la protección, la seguridad nacional. Me refiero al patrullaje mixto, esos soldados que ustedes ven apostados en algunos puntos, que antes eran muy neurálgicos, ya esa presencia de ese soldado uniformado ha llevado la tranquilidad a esa zona. Pero también la presencia en la carretera de unidades motorizadas, sobre todo camionetas con luces y centellas, y un personal para asistir a la gente en la carretera, que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas con mucho éxito en las principales carreteras del país, hacia el este. Hay muchas de esas unidades, hacia el norte, muchísimas hasta Puerto Plata. Hacia el sur he visto menos, pero también hay. Entonces el presidente mencionó eso, pero hizo énfasis en algo en particular. La asistencia que le ha dado positivamente empuje al Plan Nacional de Seguridad del servicio 911, el 911 como lo dice la sociedad. La cantidad de asistencia que se presta a través de ese programa cada día ha ayudado a bajar la percepción sobre la inseguridad. Y eso lo destaca el presidente en su conversatorio de hoy con los periodistas. Habló de muchísimos temas, como el caso de Loma Miranda, que ha sido un tema muy convulso. Dice que es una concesión que se le dio a esa minera, que ha estado siendo manoseado por el Congreso, la sociedad civil, en fin, pero que eso no depende del Ejecutivo, sino que en eso ha estado involucrado hasta el PNUD, Naciones Unidas, a través del PNUD, que ha hecho una investigación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en fin, convergen una serie de ciudades, que eso no depende del Poder Ejecutivo directamente, sino de esa confluencia de instituciones y de organismos que tienen que ver con eso. Dijo que ha tenido mucha presión con el tema y también se refirió que parte del éxito de los primeros 2 años de gobierno se lo debe al equipo de colaboradores que tiene, que son gente muy dedicado y que él tiene que reconocerle el trabajo que han hecho en favor de levantar la imagen de su gobierno. Mencionó en particular al licenciado Montalvo, a José Ramón Peralta, su asistente especial Carlos Pared Pérez, y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Mencionó también la colaboración que ha tenido en el asunto de la ley de naturalización y el proyecto de reglamento, una parte de la sociedad civil que ha colaborado con eso. O sea, el presidente fue amplio. Algunos temas muy delicados, el presidente lo trató rápido, como es el caso de los Castillos. Vincho Castillo, la Fuerza Nacional Progresista y el descontento que tiene con el gobierno. El presidente fue muy cauto, le dijo, de ese tema yo prefiero no hablar porque envuelve otros funcionarios. Entonces, se abstuvo de participar, pero hay un tema que el presidente lo tocó someramente, pero fue necesario tocarlo varias veces porque la pregunta fue reiterativa, el tema de la reelección. El presidente quiso culebrearse, bueno, ustedes saben que yo no tengo, mi familia no tiene mayor interés en la reelección, y mencionó sus hijas. Dije, mis hijas no les gusta el poder, y textualmente le voy a decir lo que veo aquí. Sobre la reelección, el presidente dijo, es normal que los gobiernos dominicanos se le pida que siga otro periodo. Le quedan 2 años y muchas cosas por hacer, le dicen.
debe remitirse a los plazos para tomar una decisión al respecto. Los plazos son fatales, aunque así fue preciso en señalar que sus hijas no tienen interés de que él siga en esto, en el poder. A ella no le gusta estar en el medio ni le gusta el poder. Oigan qué razonamiento del presidente. Pero el presidente dice que él no le puede amarrar a los funcionarios, a sus colaboradores, a los políticos de su partido que están interesados en la reelección, porque eso es normal. Todos los gobiernos, uno que tiene tantos años viendo el accionar político, sabe que todos los gobiernos, el último fue Leonel Fernández, y fue una lucha con sus colaboradores terrible, porque el presidente sabía que no podía reelegirse, porque la Constitución se lo prohibía, pero aún así, yo recuerdo que Félix Bautista salió a recoger firmas y recogió 2 millones de firmas. Le dije, presidente, mira, aquí está, el pueblo quiere que usted se reelija. Y el presidente supo resistir eso. Bueno, así está Danilo. Donde quiera que él va, tal como fue ayer a Cristo Rey, al acto donde se le dio inicio al año escolar, salieron la gente con los cartelones pidiendo la reelección 2 años más o 4 años y después hablamos. En fin, muchísima consigna. Y el presidente se hace de la vista gorda. Tiene que resistir eso porque si desautoriza a esa gente, se va a quedar solo, porque esa gente entonces va a ver el que tenga mayor posibilidad y se va a sumar a ese, porque es el que va al poder. Entonces el presidente está actuando políticamente. Él sabe, sin embargo no lo dijo, que la Constitución lo prohíbe, está prohibida la reelección, pero esa misma Constitución también plantea los mecanismos mediante los cuales se puede lograr la reelección. Y el presidente lo conoce. Si él había tenido mayor interés, lo dice. Sin embargo, dice, no, vamos a esperar los plazos, el tiempo lo dice todo. Y uno tiene que entender al presidente. Apenas lleva 2 años, le quedan 2. Él no puede comenzar a ausentarse de ese tema, porque los funcionarios se desestimulan y lo van dejando solo. De todas maneras, qué interesante fue ese conversatorio del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, con los periodistas que cubren la fuente del Palacio, que creo que es la primera vez que se reúne con ellos en 2 años. No ha dado rueda de prensa, es un hombre de mucho trabajar y de poco hablar con los periodistas, pero eso es su estilo y a él le da resultados. Ojalá que los periodistas hayan quedado satisfechos y que ese almuerzo se haga con más frecuencia, porque siempre la sociedad, no solo los periodistas, sino la sociedad misma quiere conocer qué piensa el presidente sobre cada uno de esos temas tan importantes. Tenemos que hacer la pausa, la segunda, ver los comerciales. Regresamos con otro tema. Hay muchísimas cosas de interés que han ocurrido en el país y en el mundo que vamos a tratar de ver la más importante. Señores, prometimos que íbamos a hacer el recorrido completo del panorama nacional e internacional y se nos ha pasado el tiempo con lo nacional, pero hay cosas importantes de las informaciones internacionales que han ocurrido hoy y que debemos compartir con ustedes. Primero, el Papa Francisco está de luto. Hoy, en Córdoba, Argentina, un sobrino suyo, Emmanuel Horacio Bergoglio, tuvo un accidente de tránsito y en ese accidente falleció su esposa Valeria y sus 2 hijos, José y Antonio Bergoglio. Es decir, que el Papa Francisco de luto por la pérdida de esos familiares. Su sobrino, Emmanuel Horacio Bergoglio, no falleció, sino que está muy grave. Él era el conductor del vehículo y eso por tratarse de gente cercana
a su santidad el Papa Francisco. Esa noticia ha estado recorriendo el mundo desde la media mañana de hoy. Al igual que en Ferguson, Missouri, en Estados Unidos, las protestas han tomado carácter alarmante. Recuerdan ustedes que hace una semana la policía mató a un joven de color y eso provocó la ira y la protesta de la población y no se han detenido desde entonces. El gobernador local pidió el refuerzo, después de 4 días de toque de queda, pidió el refuerzo de la Guardia Nacional y eso ha agravado aún más la cosa porque después que llegó la Guardia, las protestas se aumentaron. Ha habido por lo menos 3 heridos de bala y unas 30 personas detenidas. Hoy, producto de esas protestas en Ferguson, también se extendió hacia San Luis, el casco urbano de San Luis, donde la policía también mató a otro joven negro que había participado en un asalto y se enfrentó a una patrulla. Eso provocó la ira en esa parte. El presidente Barack Obama, que estaba de vacaciones en Martha Vineyard, en Massachusetts, ha regresado a la Casa Blanca frente a la magnitud de los disturbios y las tensiones raciales que podrían extenderse a otras localidades. El presidente Obama regresó de las vacaciones, hizo una reunión con su gabinete, trataron de tomar medidas y hacer el llamado correspondiente a la cordura y tratar el caso de el bombardeo al Estado Islámico que avanza en el norte de Irak. Así andan las cosas en el mundo y finalmente decirle que la Organización Mundial de la Salud hoy dio su último informe donde da cuenta que 84 nuevas víctimas del virus de ébola en los 5 países de África Occidental eleva el número de muertos a 1.229, los contaminados 2.240 y 1 millón de personas en cuarentena en esos 5 países donde ha habido la necesidad de reforzar la frontera para evitar que personas contaminadas que se han escapado de hospitales se trasladen a otro sitio y contaminen. Es de interés del mundo darle seguimiento a eso que está ocurriendo en África Occidental, porque la magnitud del virus es epidémica y eso podría extenderse si no se le pone la atención correspondiente. Finalmente, decirle que hoy, al mediodía, se rompió la tregua en la Franja de Gaza. Los terroristas, los guerrilleros de Hamas, dispararon 3 baterías de cohetes hacia territorio israelí, hacia el norte de Israel, y rápidamente se tuvo la respuesta del ejército israelí que está en Gaza, pero que estuvo en posición defensiva. Anoche se había planteado la extensión de la tregua por otras 24 horas, pero después de lo ocurrido hoy, eso se ha malogrado. Señores, gracias por participar con nosotros en la jornada de hoy, este martes, en 360 grados. Les esperamos mañana.